Hola, paranormales, bienvenidos a su capítulo 29. Agáchese y me lo mueve. Eso, Qué rico. numerología. Es numerología. Es numerología paranormal. Sí, astrología. Sí, digo usted el número y nosotros acá le Señor tenemos la Pablo, ¿cómo fortuna. está? ¿Qué hubo, señora Lu? Encantado de verla Encantado de verlo otra vez. No lo veo así una semana. Ah, eso sí, hace falta la pelada, Hace hace falta la amiga. Señor Pablo, tenemos una invitada. Ah, sí. Asa. Yo no sabía que era ella y cuando la vi yo, ¡ay, es ella! Sí. Gracias, Lorena, pero no le dije tu apellido ni nada. Ah. Sí, Entonces, me dijo una Lorena que hace cosas y sabe cosas. Y yo, qué chimba. Si hubiera dicho Lorepa, de pronto me habría sido. ¿Lorepa? Lorepa. ¡Lorepa! La come arepas. Señorita Lorena Gómez, bienvenida a Muchas gracias. Paranormales. Hola Lu, hola Pablu, qué rico, ¿verdad? Y Lu, Hola. Pablu, hoy como Lu, riman, Pablu. marica, son muy lindos. Sí, todo coincide. Y los seguidores se llaman anormales. Hola, normales, ¿cómo están? Gracias por Sí. vernos. Sí, bienvenida a este podcast, Muchas mi gracias. querida Lore, donde hablamos de temas paranormales. Oh, wow. Ellos están allá. ¿Dónde están? No los veo. Veo gente muerta. Yo también veo gente. Wow. Escucho gente muerta. Le decimos, pero no se dice así, sino que le dice gente, sí, de la psicofonía. Sí. O escuchas clásicos. Ok, clásicos de la psicofonía. Sí. Qué bueno. La señorita Lorena es comediante. Ajá. Algo se Ya estaba nos moviendo. empezaron a asustar. Se cayó algo, pero creo que vamos a pasa decir así. que fue el viento. La gravedad. Sí, Sí. La bueno, gravedad del asunto. Sí. sí. Comediante. Entonces, Yo la Soy- conocía como comediante. Sí. como comediante. Yo también la conocí como comediante. Yo no sabía que hacía más cositas. Bueno, yo en realidad soy médica, comediante, astróloga y terapeuta. Uy. Médica, comediante, astróloga. Y terapeuta. Oh, Sí, qué sí, chévere. sí. Dios mío, haces muchas cosas. Se trata. Pues maricas que en Colombia hay que vivir de muchas cosas. Bueno, eso sí es ¿Y en verdad. qué momento pasas de la medicina a la astrología? Pues yo todavía tampoco lo sé. No mentiras. Realmente todo empezó porque en mis turnos y en todo el proceso de médica y demás empecé a padecer algo que se llama un síndrome de burnout. Y estuve muy cansada, pero también estuve muy obsesiva y empecé a entrar como a unos picos depresivos dentro del área médica. Y si la medicina me gusta, check, pero la vida del médico no. Y me empezaron a pasar cosas paranormales dentro de la carrera y era como, por ejemplo, una vez en la clínica, literal, con 3 compañeros, una que se llama Paula, otro que se llama David, vimos una silla de ruedas andando sola en el pasillo y en el ascensor pues no había nadie, no se había abierto, estábamos en el ala norte de la clínica Colombia. O sea, hay fantasmas discapacitados. Sí, claro que sí. El fantasma no quería caminar. No tenía O no perechita. podía. No podría. Qué Entonces, fuerte. bueno, eso y también cuando estaba en sexto semestre estuve en una IPS que se llama Esencial y allá pues hay pacientes paliativos, pero sucedía que paciente al que yo tenía que evolucionar, paciente que se moría. Y yo Ay, soy no. marica. No. ¿Eras la sobrina de la yo muerte? Era la sobrina de la muerte. No. Y empezaron a pasarme muchas cosas relacionadas a la muerte que me sumergen en el mundo espiritual. Sí. Como buscando una respuesta. Sí. ¿Por qué te pasaba tanto eso? Exacto. Y empecé a hacer yagé, cambo, hice también pues ceremonias de rapé, también hice temazcal, pues hice de todo. Pero en la toma de yagé, particularmente, 20 días antes de yo ir a hacer la toma de yagé, a mi sobrina se le suicida un amiguito. Amiguito que era el noviecito, tenía como 14 años. Y este niño se fulmina la cabeza con una escopeta. Ay. Y pues yo soy la tía chévere, soy la tía que aconseja a sus sobrinas, soy la tía con la que ellas hablan. Por supuesto, junto con mi hermana, pues hicimos un proceso de acompañamiento con mi sobrina, fuimos al velorio, toda la cosa. Y 20 días después yo voy y tomo yagé. Y en esa toma de yagé, no me acuerdo, esto solo me lo dicen, y me lo dicen 2 amigas con las que fui y el taita con el que estuve, que yo empecé a hablar como el niño. Y empecé a decir, yo soy, no voy a decir su nombre. Pongámosle un nombre.
Pepito. Pepito. Sí. Pepito es nuestro tradicional, fantasma. el Ya- tradicional. Ya hemos usado a Pepito una vez. Pepito. Volvió Pepito. Entonces empecé a hablar como Pepito, empecé a decir que pues el suicidio había sido no un castigo para la mamá, sino para el papá, que era un militar que lo tenía súper oprimido, era súper opresor el tipo, lo castigaba demasiado, al niño no lo dejaban salir, tenía unos picos depresivos absurdos y por eso había tomado la decisión de quitarse la vida. Mi lado médico no me dejaba como del todo creer en que esto había sucedido porque yo entiendo cómo opera el cerebro, Sí. ¿cierto? Entonces hubo siempre una dualidad entre lo espiritual y lo científico y yo era muy atea hasta ese momento que lo sentí, lo viví. Este niño en medio del trance en el que yo estaba me deja claro cuando yo estoy consciente que él le había dejado una carta a mi sobrina y le había dejado un reloj. Y en efecto, cuando mi hermana va y habla con la mamá, la señora le entrega una carta y un reloj Cuando que el señor... corroboran. Exactamente. Uy, qué fuerte. Me hizo desacomodar. Total. Muy mal. Pero mira que antes de que continúes, yo no sé si sea tan cierto, pero la mayoría de médicos que he conocido son muy ateos o agnósticos. Agnósticos. No creen porque casi siempre su primera creencia es la ciencia, por encima de cualquier cosa. Exacto, es que la ciencia te muestra con realidades, con hechos. Los médicos somos el Santo Tomás de la Biblia, hasta no ver, no creer. Y pues claramente también nos enfrentamos en muchos turnos a encontrar personas que llegan con trastornos mentales y los Sí. trastornos mentales se parecen mucho a un estado de posesión, por ejemplo. Sí. Entonces, esa es la dualidad también entre la ciencia y el Vaticano. En un trastorno mental, tú como médica has visto que puedan cambiar, que tengan todos los signos de posesión, que cambien la voz, que tengan más Sí, fuerza, claro. Nosotros que se peguen al techo. no, eso no. Que se peguen al vicio, sí, pero al techo no. Eso no. Vale, listo. Nosotros en el cerebro tenemos algo que se llama la silla turca y ahí es donde, en esa parte que queda en todo el hipocampo, se regula toda la parte del lenguaje. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay alteraciones fisiológicas o genéticas, nosotros podemos cambiar de voz y los humanos podemos incluso hablar en otros idiomas. Hay Así no lo sepamos. Así no lo sepamos. Nosotros estamos programados para que el lenguaje se active. Entonces, no sé, por ejemplo, en cirugías, a veces en las cirugías de Parkinson que se hacen con el paciente despierto, cuando entran a alterar la parte cerebral, no sé si han visto Grey's Anatomy, que es lo más cercano a estar en una Sí. cirugía. Hay un capítulo en el que muestran que hay un señor tocando guitarra mientras lo van operando. Sí, sí lo he Exacto. visto. Y en cuanto tocan esa parte que está alterada eléctricamente, porque son muchas neuronas haciendo contacto y por eso uno tiembla, en cuanto lo sellan, la persona de inmediato su movilidad se reduce. Pero si tú lesionas partes específicas del cerebro, tú puedes tener alteraciones de conciencia, de lenguaje, de personificación. También existen los estados psicóticos. Los estados psicóticos te llevan a ti a actuar de otras formas, a envidiarte con cosas nuevas, a tener alucinaciones e ilusiones que son diferentes. Y lo del tema de la fuerza. La fuerza también es algo que se puede alterar. O sea, es que el cuerpo de verdad es una máquina muy poderosa y tú la puedes alterar de 10.000 maneras. Por eso hay gente que en la meditación aprende a controlar el dolor, que el dolor está en la mente, que podemos meditar y levitar. Sí, son cosas de conciencia que están muy conectadas a la energía. Y si todos somos energía, por consiguiente la energía pues nunca muere, se transforma. Espérate, porque eso es un paréntesis porque me gustó mucho tu historia del niño. ¿Cómo es ese cruce entre lo espiritual y lo científico? ¿Cuál es la diferencia entre...? Es que lo pasaste y yo quiero preguntar, porque como somos pésimos entrevistadores, necesito Pésimos, hacer pésimos. Somos esta pésimos pregunta, entrevistadores, una sí. pésima pregunta para que ustedes digan, ¿cuál es la diferencia entre alucinación e ilusión? La ilusión es como una creación de tu cabeza de absorbiste información como el sueño. ¿Sí? Tú tienes una rutina en tu día y te duermes y hay una ilusión que se está proyectando en tu cabeza de acuerdo a lo que tú viviste durante el día en las fases REM, no REM de la conciencia. Por ejemplo, ves una película de terror y pueda la que proyectas. sueñes esa noche con vale, eso. O perfecto. hablas con tu mejor amiga de una persona Exacto. en específico y sueñas con esa. Y me pasa mucho. Ujú. Como Eso que es yo hablé. ilusión. Esa es una ilusión. Y Perfecto. la alucinación
Pasa mucho en pacientes con esquizofrenia, por ejemplo. Veo una persona, escucho voces, siento que las vainas se mueven, pero igual es producto de la imaginación. Todo eso le está creando la mente. Exactamente. Gracias. Entonces, esa es la diferencia. Esa era la peor pregunta que pude haber hecho. Continúa. Asquerosa. Cuando pasa esto de la ayahuasca y el niño y mi sobrina, pues claramente llega la dualidad y me confronta con realidad. Y digo como mierda, sí existen cositas, sí pasan cositas. Y durante los 15 días después, bajo el efecto de la ayahuasca, que es muy similar a la del LSD, tú estás chumado. Eso es lo que le llaman los indígenas, estar chumado a la medicina ancestral. Y empecé a sentir muchas voces, empecé a sentir a un niño llorando. Los siguientes 15 días me tocó llamar a mi mamá y decirle, por favor, quédate conmigo porque probé esa mierda, ahora soy esquizofrénica. Fue lo primero que pensé. Pero resulta que después el taita con el que yo había hecho la toma me dijo, pues ven y haces un retiro y te ayudamos como a canalizar esa vaina. A controlar esas Exactamente. vainas. Pues tuve que tener 15 días de retiro sin carne, sin sexo, sin alcohol, 15 sin días? absoluta... 15 días, sí, sin drogas también. Sí. Entonces, en esos 15 días ellos hacían sus rituales y te ayudaban a controlar la mente. Pues yo pensé, claro, marica, esto es un estado de meditación, obviamente voy a estar tranquila y pues qué nota. Pero fue muy real lo que escuché, fue muy real lo que sentí. Empecé a explorar más con mi espiritualidad. Entonces ya después lo que hice fue Kambo, que es otra técnica ancestral. Después hice temazcal, después hice psilocibina, que es con hongos. Y empecé a creerle al asunto, porque definitivamente hay cosas que como humanos no podemos controlar. Y me empezó a pasar que se empezaron a morir con más frecuencia los pacientes. Y el taita me decía, es que usted ya no puede renegar más en contra de sus dones. Y tal vez usted sea un canal transmutador. Por eso se le mueren a usted, porque usted le ayuda a la gente a que trascienda de este plano al plano espiritual de una forma tranquila. Entonces, usted sí es sanadora, pero tiene que empezar a reconocer su virtud. Okay. O sea, no es como que se te morían a ti porque los mataban. Sí, no. Sino que era porque ya estaban mal y elegían estar contigo. Exacto. Lo que para sucedía era descansar. que yo siempre estaba en el lugar correcto y yo les agarraba la mano y empezaban a salir palabras de ya puedes transitar, puedes estar tranquilo, aquí todo está bien. Y yo empecé a sentir la emocionalidad de la gente. Entonces, si esa persona que se estaba muriendo sentía miedo, yo sentía miedo. Si estaba tranquilo, yo estaba tranquilo. Y empecé también a sentir como que la señal era que se me empezaba a calentar aquí sobre el plexo solar. Y yo sentía mucha ansiedad cuando no entendía qué era lo que me estaba pasando, pero una vez el paciente se moría, a mí se me quitaba. Entonces, dime. No es como que, me tocó con la doctora Lorena. No, te tocaba estar en ese lugar. Sí, llegaba al punto. Porque hay mucha gente que no, como que rechaza la muerte, y la muerte es parte de la vida, La muerte. es algo que tenemos que aceptar. La muerte es un proceso de la vida y además es muy linda. Eso nunca lo había escuchado, qué bonito. Sí, yo tengo un vínculo con la muerte demasiado especial. A mí no me genera tristeza, no me genera frustración. Antes me generaba ira cuando no entendía que era como un don, que de verdad sí, yo creo que todos los seres humanos tenemos dones, pero no todos tenemos la capacidad de verlos y de expresarlos, de desarrollarlos. Entonces, para mí la muerte sencillamente es que dejas de habitar este plano para empezar a habitar energéticamente absolutamente todo. Una persona que se muere solo se va a su materia, pero empieza a ser parte de ti. Y si tú te das cuenta, no sé si les ha pasado, a mí me pasó, cuando mi abuela se murió, yo empecé a tener como adaptaciones de la personalidad de mi abuela. Y he visto que eso le pasa a mucha gente, que se empiezan a parecer como al pariente que se muere, que empiezan a recordarlo de una forma diferente. Más creo que las personas que transitan el duelo de una forma muy depresiva o crítica o demás, son personas que tienen como una especie de egoísmo a querer tener el control todo el tiempo, y lo que extrañan no es ni siquiera a la persona, sino cómo se sentían con ella, la forma en la que te hace sentir esa persona. Entonces, como humanos, creo que sí tenemos que aprender a renunciar a la idea de esto me pertenece, es mío y lo voy a tener para siempre, y el día que se va, entonces lo retengo y lo lloro y lo amarro y lo aferro al plano terrenal.
déjenlos transitar, o sea, de verdad, ya es el ciclo, ya es el momento, todos nos vamos a morir eventualmente. Pero digamos que el seguir con mi despertar de conciencia y mi despertar espiritual me pasó en el 2021 cuando tuve un accidente de tránsito. De esto no había hablado nunca, es premisa. Ok. Yo tuve un accidente de tránsito donde desafortunadamente un policía se choca con mi carro y él fallece. Ay, hijo de pucha. Estábamos de hecho haciendo un show de stand-up en el Recreo de Adán esa vez. Yo tenía un comedy club allá. Sí, yo fui alguna vez Ajá. a tu... Y fue esa noche después de que salimos de eso, a mí me pasó el accidente. O sea, y tú ibas en el carro normal manejando. Sí, y yo pasó. estaba en mi show de comedia, después me fui para Teatrón a celebrar porque esa noche nos había ido muy bien y era la segunda vez que hacíamos comedia allá. Yo no bebí, yo no consumí absolutamente nada, salí en mi carro, pasa el accidente, un semáforo, un cruce y pum. Y bueno, esto fue a las 3 de la mañana aproximadamente, que en teoría es la hora de los muertos, ¿no? Sí, es lo que más se dice. Me bajo del carro, empiezo a hacer el ejercicio médico de verlo a ver cómo está. Tiene lesión de tallo cerebral porque ya sus pupilas estaban dilatadas y yo dije, bueno, él se va a morir. Eso está claro. Empezaron a llegar borrachos, empezaron a llegar prostitutas, todo el mundo se me vino encima, un tipo me iba a pegar. Y las prostitutas se paran, hacen un círculo y dicen, ella no se ha ido, ella es una buena persona, esto es un accidente, no la jodan. Son bonitas. Sí, súper lindas. O sea, de verdad que chévere. yo nunca me he sentido tan protegida en la vida como esa noche. Luego llega la policía, pero yo llamo también a una compañera que es la directora de urgencias de la clínica Marley. Le digo, por favor, mándame una ambulancia porque me pasó esto y esto. Se lo llevan a él, bueno, llegan por él y yo me agacho y le agarro la mano y empiezo a decirle, ya puedes transitar, ya te puedes ir, puedes estar tranquilo. Lamento mucho que nos hayamos tenido que conocer así. Lamento mucho que estés transitando por este momento, pero yo voy a hacer lo que en mis manos esté para que tu familia y todo esté bien. Entonces le dije, solo por favor no te mueras aquí. Momento, en ese momento que tú tienes ese accidente, ¿tú ya estabas en ese vínculo espiritual o aún no? Estaba renegándolo, pero lo estaba transitando, o sea, Listo. todavía estaba dudando mucho de él. Sí, en ese Y momento había cuando preguntas tan estabas malas. Sí. en ese momento en el que tú hablas y le dices eso que nos acabas de decir, ¿él estaba despierto? No, él estaba inconsciente, estaba pero inconsciente. tenía signos vitales todavía. Ok, posiblemente estaba escuchando Solo todo. estaba escuchando. Sí, Y para eso lo mí sí. ayuda como a transitar más Exacto. tranquilo. Y mucha gente quería tomar fotos y videos y yo lo que hice fue protegerlo y empezar a gritarle a la gente como respeten, maricas, alguien que está trascendiendo, dejen de ser tan vulgares y tan morbosos y tan Tan soeces. amarillistas. Total, y me agarré con un montón de gente. Pero bueno, después le dije, solo por favor no te mueras acá porque esto me perjudica a mí legalmente en muchas cosas. Y cuando lo suben a la ambulancia, a los 5 minutos me llama mi amiga y me dice, Lore, en efecto, él ya se fue. Falleció. Ay, uy, qué fuerte. Claro, y ahí llega la policía, me llevan a fiscalía, me hacen todos los chequeos. En efecto, yo estaba limpia de absolutamente O todo. sea, no encontraron ni alcohol ni No, drogas, nada. Pero pues me tuvieron retenida unos días y empezó un proceso legal difícil, o sea, muy complejo, en el que yo tuve que literal atravesar un proceso judicial de 4 años donde no podía salir del país. Por eso también empiezo a retirarme de la comedia y como a Ajá. aislarme, porque obviamente en ese momento pues ser figura pública no era conveniente. Pero entonces también empiezo procesos de meditación, de espiritualidad. Me encuentro coincidencialmente con una angeóloga cuando me voy a vivir a Medellín, porque resulta que después de ese accidente empiezo yo a viajar por carretera porque me gustaba mucho viajar por carretera. Claro que eso fue en época de pandemia, entonces estábamos encerrados. Pero ya cuando empiezan a soltarme y empiezo a poder viajar y estas cosas, me empiezo a encontrar con accidentes de tránsito en todos mis No. viajes, o sea, en todos. Y entonces lo mismo, la bola de fuego acá, y yo sentía, estoy ansiosa, marica, ¿qué está pasando? Yo decía, no, pues tengo un shock de estrés postraumático, pero pum, aparecía el accidente y a mí se me quitaba. Y yo creí que me estaba enloqueciendo, si no es porque de verdad tú sabes que yo ando con mis amigas para arriba y para abajo. Sí. Ellas vivieron todo ese proceso conmigo y decían, no, marica, si tú sí debes tener algo encima, pues. Entonces una de ellas me presenta una angeóloga porque yo seguía en la búsqueda de mi espiritualidad. Y cuando ella me ve, me dice, bienvenida.
tú eres el maestro que estábamos esperando. Y yo, esta vieja loca aquí. Sí, yo fui como, ya, marica, tampoco. O sea, Sí. pues la favorita de Cristo. Y me dice, no, energéticamente tu corte celestial es Metatron. Y ella no tenía ni idea de quién era yo, ni yo tenía ni idea de quién Pero era ella. chico, ¿por qué? Siento que hablaste de los Transformers. Sí, también. Sí. A mí también me sonó a los Transformers. Son ¿Qué es ángeles. Metatron. Son ángeles y arcángeles. Está Samuel, está Gofiel, está Metatron, está Miguel. Ah, ok, todos listo. ellos. Es un arcángel. Entonces son 7. Perfecto, listo. Pero todos los seres humanos tenemos una corte celestial que nos acompaña, ¿cierto? Y entonces cuando ella me ve, me dice, tu corte celestial es Metatron, por eso tú estás vinculada a la muerte. Y yo, ¿y usted cómo sabe? Y me dijo, son tus tatuajes, tienes a todo Egipto tatuado en tu cuerpo y Egipto también es una energía celestial vinculada a la muerte. ¿Y por qué te siento? Y yo dije, ahora sí, estoy viendo cosas. Hijo de madre. Y me dijo, me repitió lo mismo del Taita, no puedes renegar sobre tus dones. Tu corte celestial es Metatron y él es el arcángel que ayuda a las almas a transmutar del plano terrenal al plano espiritual. Ay, cállate, todo está conectado desde hace Uy, rato. pucha, ese día yo sentí que se me bajó la presión, empecé a temblar, muchas cosas tenían sentido y ustedes ven a Yoba, que es la angeóloga y ella es el ser más angelical, tiene ojos grises, iluminados, es blanca, rubia, espectacular. Y empezó a hacerme un oráculo de ángeles y me dijo, tú haces parte del camino de la espiritualidad, empieza a buscar qué es lo que te mueve, empieza a buscar cómo es que vibras, y a los días alguien me invitó a hacerme una carta astral. Ok. Y en la carta astral tú puedes ver tu propósito de vida, puedes ver tu línea energética, puedes ver tu línea kármica, dármica, vínculos con personas del pasado, ancestros y demás. Se pueden ver muchas cosas. Y empecé a estudiar astrología. Y desde que empecé a estudiar astrología, que fue hace unos 3 años aproximadamente, y empecé a ejercer como astróloga, mi vida cambió. Empecé a facturar, empecé a estar tranquila. No, cuando acepté que tenía un vínculo con la muerte, empezó a dejar de pasarme los picos de ansiedad, la bola de bolita fuego. de fuego, sí. Que me acabo de acordar que creo que la más impactante fue, yo tenía una novia y resulta que ella esa noche durmió conmigo y yo empecé a sentir ansiedad. Y esa bola de fuego. Y le dije, ¿cómo que está pasando? ¿Tú te está pasando algo? ¿Te sientes mal? Porque estoy como muy sensible contigo. Y ella empezó a sudar y a sudar y a sudar. Me decía, no sé. Y como a las 2 horas la llamaron a decirle que su mejor amiga se había matado en un helicóptero. Ay. Que se había caído, no sé si vieron la noticia de una militar, la única militar que podía manejar un helicóptero, y ese helicóptero se cayó y ella se mató. Bueno, era la mejor amiga de mi novia y yo empecé a sentir eso y claro, en cuanto ya lo dice, pum, a mí se me quita. Yo dije, esta vaina está muy rara. Pero ya, el punto fue que con el paso de todos esos acontecimientos, empecé a aceptarlo, empecé a creer, pasé de ser la más atea a ser la más espiritual. Me tatué el símbolo de Metatron en la espalda. Empecé a llenarme de símbolos de poder, de protección energética, porque desde ahí creo fielmente en la energía. Sí pasa, sí hay cosas buenas, sí hay cosas malas, sí jugamos de forma errónea con la energía. Cuando yo estuve en el colegio, en algún momento sí tuve cercanía con la tabla Ouija con unas amiguitas. Eso es jugar de forma errónea. Eso es jugar de forma errónea. Y esa vez una de las niñas convulsionó, se desmayó, a mí me echaron del colegio de monjas. No, hombre, es que juegan en un colegio sí. de monjas. Colegio de monjas, pero... Ah, ¿qué sí, hacemos hoy, Es niñas? que jugar la Ouija en un colegio de monjas es como fumar marihuana al frente de un CAI. En la Fundación La Luz. Sí. O sea, eso es como... Sí, total. Sí, o sea, prácticamente. Y desde ahí mi mamá sí dijo, a ti te van a pasar cosas por estar jugando con cosas que no debes. Y desde que mi mamá lo dijo, Empezó. O sea, ¿tú sientes que desde chiquitica no fue como la cosa de sentir eso, sino que fue después? Iba a preguntar lo mismo. Sí, hombre. a María, es que estamos Estabas conectados, hombre, Vicky. Dávila, Tingui. qué babosos. Creo que las familias tienen linajes.
energéticos. Sí. Y en mi familia sí hay brujas, es decir, mi abuela leía el tabaco, mi mamá tuvo varias cosas paranormales en su vida que vivió y que trascendió. Y me imagino que de ahí para atrás, pues también. Y mi familia somos matronas, somos solo mujeres. Y siempre la energía masculina ha estado muy anulada. Pero no es porque seamos pues, ay, qué pereza los hombres y que todas sean lesbianas en mi familia. No, la única soy yo hasta el momento. Pero la energía masculina no conecta, no llega. Y normalmente la energía femenina es más fuerte. No es como por... Espiritualmente sí. Pero espiritualmente la energía femenina es muy fuerte. Tranquilas. ¿Sí? Digamos, a mi abuela se le murieron todos sus esposos. Ay, tuvo 3 y los enterró a todos. Mi mamá, demasiados fracasos en vincularse con un hombre. Yo resulté súper lesbiana. Mis hermanas ahí van bien, son las únicas que van victoriosas hasta el momento. Bueno, posiblemente ya se cortó esa cadena con tus hermanas. Sí. Entonces sí creo que energéticamente repetimos ciclos, repetimos patrones. Pero por ejemplo, en tu caso, ¿tus hermanas también han tenido cosas con el tema paranormal o solo has sido tú? No, mi hermana mayor alguna vez vio una bruja, pues vio un pájaro muy grande, lo vio con mi mamá. Y eso conectó con que justamente una persona cercana a nosotros le estaba haciendo brujería a mi mamá. Okay. Entonces lo identificaron y lo trabajaron. Mi mamá siempre me ha dicho, a todo lo que tú le des poder, eso crece. Sí. Entonces no le des poder. Y es la típica señora que reniega y que se siente que un fantasma empieza a putearlo, a decirle usted no pertenece aquí, váyase a su plano, a mí no me chimbe, carechimba. Y si va a venir entonces, sí, y si va a venir entonces ponga para los servicios, ponga para el mercado, así. Esa es mi mamá. Me encanta. Manual para sacar una bruja de tu vida. Sí, cóbrele arriendo. Sí, es que toca cobrarle arriendo y ya no vuelve. Es que porque te hacía esta pregunta, porque cuando dijiste lo del linaje, yo me sentí muy identificada porque, por ejemplo, en mi caso también viene así. O sea, mi familia, mi tía, mi mamá, o sea, como que mi tía brujita, mi mamá brujita. Y como que de todos mis hermanos, yo fui la única que nací como con ese don. Pero con esa cosa. Antes de seguir, vamos a una pausita. Vamos a hacer pausa comerciales. Ya volvemos con el linaje. ¡Ay, otra vez se están asustando! Volvemos. Entonces, volvimos. Entonces estaba contando que como que fue mi tía, mi abuela no, pero sí mi mamá. O sea, es como si, por lo menos en mi familia, es como si solamente una de cada generación obtuviera algo con el tema del poder. Por eso te preguntaba lo de tus hermanas. Porque en mi caso, ninguno de mis hermanos tiene ninguna conexión con el tema paranormal. Mi hermana re miedosa, mi hermano como que casi ni le llama la atención. En cambio, yo siempre he canalizado cosas. Lo exploraste. Desde chiquita como que he visto cosas y mi mamá es re brujita. O sea, mi mamá lee el tarot, las cartas del tabaco, el huevo, mamá lee un montón de cosas. Y mi tía también. Ya no se dio ahí para arriba, pero como que ha venido mi tía, mi mamá y yo. A lo mejor si tengo hijos o hasta los hijos de mi hermana. No Digamos sé. que si lo hablamos desde la genética, cada tercera generación se hereda algo. Ok. Y esto, me encanta que sea primera médica que tenemos en este programa. Y esto lo dice Darwin, por si lo quieren estudiar. Supongo que desde lo espiritual debe pasar de una forma similar. Parecía. Sí, mira que hay leyes espirituales que sí afectan lo terrenal. Exactamente. Pero, o sea, inamovibles, como la gravedad, como las leyes físicas. Exactamente. Entonces, sí, posiblemente pase eso. Entonces, digamos, mi hermana mayor, pues ya lo que les dije, la de en medio es muy sensible, ella tiene la capacidad de leer mucho la emoción de las personas y sin hablar. O sea, ella puede ser de las que ve a alguien sentado allá y dice, esa persona está teniendo un día no tan chévere, pero también le tuvo mucho miedo a explorarlo. Ella es muy racional, entonces prefirió ser abogada, mamá, de lo común. La única que se ha atrevido a explorarlo he sido yo. Ay, bendita sea doctora. Ajá, y la que sigue en mi linaje es mi sobrina Silvana, que hace tarot. Ok.
Ok, ¿cuánto tiene tu sobrina Ella Silvana? tiene 22 años. Ok. Entonces yo empecé con astrología, ella empezó con tarot y tengo otra sobrina que es Sami y en este momento ya con 14 años está explorando mucho el tema como de mitología griega, le encantan los dioses, entonces también está como muy brujillística la situación. Brujillística. Sí, y sí es cierto que la oveja negra es la que llega, es disruptiva, rompe con todos los patrones familiares y le abre el camino a las siguientes generaciones. ¡Qué peso! Sí. ¿Qué eso. chicharrón le tocó a usted, Que Lorena? sí, ha sido una gonorrea porque yo fui disruptiva en pasar de ser médica a ser comediante, fui disruptiva en ser la única lesbiana de mi familia, he sido disruptiva en ahora atreverme a explorar todo este tema mágico místico y de aquí en adelante mis sobrinas han llegado con cositas. Ay, Pero sí, entonces la mira Lore. que si es por ese lado, entonces sí también porque yo soy re disruptiva, o sea, yo hago Exactamente. todo lo contrario a que mi familia Y quiere. las brujas somos disruptivas, es ley de vida, por eso las quemaban. Por eso las Por quemamos. justamente ir en contra como del esquema del heteropatriarcado. Uy, es que yo odio el heteropatriarcado. Sí. Tú eres una feminista más. Lo Sí, detesto, sí. lo detesto. Sí. con mi alma. ¿Te depilas? Claro que sí. Ah. Hoy no, amiga, porque hoy estaba protestando contra la máquina. Bueno, mi Lore, entonces ya hablamos por el tema médico, comediante, ahora vamos por la parte astróloga o Ajá. astrología de la astrología. Astrológica, esa Epa, era la epa. palabra, astrológica. ¿Cómo empiezas con el tema de la astrología? Uf, Pregunta tan mala, Lu. Pero Mala. sí. Esa pésima, pregunta mala. perversa. De una mala entrevistada. Yoba, la angeóloga que me ve, me dice, pues si tú crees en la ciencia y dudas tanto de Dios, vete por un área que tenga que ver con ciencia. Y pues la astrología está conectada a la física, a la astronomía y a la matemática. Entonces dije, dale, voy a estudiar. Hice un diplomado en la Universidad de Barcelona, virtual, ¿De astrología? de astrología, En la Universidad de Barcelona. en la Universidad de Barcelona. No sabía que la academia avalaba esto. Exactamente. Porque mucha gente que lo considera pseudociencia. Es que es una pseudociencia Ok. desde la perspectiva de la ciencia. Ok. Pero finalmente una pseudociencia tiene que tener también situaciones en las que ha demostrado que ha funcionado y otras en las que no. Entonces, el hecho de que haya funcionado en 5 de 10, pues igual tiene magia. O sea, igual han pasado cosas. Ok. Lo que pasa es que creo que es el constructo social el que no permite que estas prácticas crezcan. Pero sí, en la Universidad de Barcelona hacen diplomados. En Buenos ¿hace? Aires también hay universidades que lo avalan, en México también. ¿El Y SENA? acá- ¿Qué está esperando el Ajá, SENA? el SENA. El SENA debería Acá- de hacerlo. De hecho, acá en Colombia ya próximamente en la Universidad Nacional le están planteando empezar con estudios de este tipo de artes esotéricas y demás. Pues es De hecho, acá en interesante. Bogotá hay una universidad que se llama Urantia. Ajá. Donde y hay quiromancia y hacen de astrología. todo. sí. Sí, es chévere que estudien Exacto, con porque, dedicación. Claro. sí, porque finalmente la espiritualidad es un mundo muy amplio donde tú puedes elegir en qué creer y qué te puede sanar. No a todo el mundo le funciona ir al psiquiatra, pero hay gente a la que le funciona ir a hacer retiros espirituales con psilocibina y ayudan a calmar la ansiedad y la depresión y los trastornos afectivos bipolares, pero pues ya eso va en lo que tú elijas y donde tú te sientas cómodo. Lo mismo pasa con Dios, está Buda, está Dios, está Alá, está Belcebú, están todos que finalmente son la misma narrativa espiritual pero con nombres diferentes. Me encanta cómo hablan, como una doctora. Gracias. Como Habla si le estuviera recetando algo. como toda una doctora. Muchas Ay, gracias. doctora. ¿Será que en el más allá, si uno llega donde la doctora del más allá, también le dan a uno acetaminofén? Yo me siento como Sí. en una prepaga, una medicina prepagada, Una porque medicina es que habla muy bonito. mi Muchas Lore. gracias, Pablo. Me encanta. Entonces, Entonces estudié astrología. estudias astrología. ¿Cómo funciona el tema de la astrología? O sea, ¿cómo qué es lo que uno ve cuando uno estudia astrología? Porque ahora, eso me gusta mucho, el tema de que la astrología tú no naces siendo astróloga, sino que lo puedes estudiar. La astrología es el estudio de los planetas, de las casas astrales y de las constelaciones. En el momento en el que tú naces es como si se tomara una captura de pantalla, una fotico, y estas energías te dan a ti unas características físicas, emocionales y mentales. Ok. También tiene una narrativa de tu vida desde lo que inicias y de lo que huyes hacia dónde vas.
son los nodos, el nodo A y el nodo B. Entonces es una línea de tiempo que tú entras a estudiar con toda la rueda zodiacal, que están todos los signos, desde Aries hasta Piscis, son 12. Y la astrología también históricamente es la narrativa de la psiquiatría desde otro punto de vista de los tipos de personalidad que existen. Ush, es súper complejo. Es complejo. Entonces hay personalidades de agua, personalidades de tierra, personalidades de fuego y personalidades de aire. Los signos de fuego son Aries, Sagitario y Leo. El origen de este programa fue el 20 de agosto. 20 de agosto de 2024. Por ende son Leo. El nacimiento de ustedes es leonino. Y O sea que es fuego. Es fuego. Fuego. Y es reconocimiento. De hecho, Leo es el signo de la visualización. De véanme todos, yo soy el rey, esto es fuego, esto es brillo, esto es egocentrismo. Opa. Entonces fue un muy buen inicio teniendo presente que esto es entretenimiento y que quieren que sea visible. Y mira que fue inconsciente, pero yo en algún momento se había escuchado que un astrólogo, que es el señor Daniel Daza, que en algún momento lo traeremos es muy bueno, Daniel. Paranormales. Y Daniel en algún momento en el cartel de la Mega dijo como, hay un mes para que inicies proyectos, hay un mes para que te cases, hay un mes para que te divorcies, hay un mes para que... Y como que si tú lo haces todo en esas cosas, como que las cosas funcionan. Es como que incluso si un día, no sé, que tú te quieres casar, hay un mes como para... Tú le puedes hacer la carta astral a todo. A la carta natal, a un contrato de arriendo, a un contrato laboral, a una persona, a un bebé, a un perrito, bla, y eso te da características de lo que necesitas es fecha, lugar de nacimiento y nombre completo. Eso no lo sabía porque yo dije, ¿será que se puede hacer la carta astral del programa? Sí. Entonces, Sí, claro que se puede. Dime más. Bueno, luego están también las personalidades de agua, que son, bueno, las personalidades de fuego siempre son líderes, reconocimiento, guerra, es lo que los caracterizan, son ¿Hitler, fuego. Hitler programa, era guerra. Leo? No, Hitler era Tauro. ¿Era Tauro? Pensé que era Aries. No, los Aries son gonorreitas. A ver, ¿Qué? Yo soy Aries. ¿Tú eres Aries? pero Sí. son lindos, pero eres muy peleón ¿Yo? o mal geniadito. No. Debe Es haber un un amor. Piscis por ahí atorado. Debe ser, ¿cómo es que le dicen a los ascendentes? Los No, ascendentes. yo soy todo. Bueno, esa es la pacífico. otra. La gente cree que solo el signo solar, que es con el que naces, es el que te caracteriza. Y no, tienes 14 regentes en tu carta astral. Pero Upa. está el Big Three, que son los tres principales, que son el signo solar, el signo lunar y el signo ascendente. Ok. El ascendente habla de cómo los demás te perciben, pero también es tu yo con tu yo, es como tú piensas, como tú maquinas. El signo solar es como tú te muestras para estar tranquilo y es la fecha en la que naces y es también la energía que te permite fluir con más naturalidad en el plano terrenal. Y el signo lunar habla de tu emocionalidad. Entonces, cuando tú abres una carta astral, literal puedes desnudar a la persona porque ves sus carencias de infancia, la forma en la que le gusta amar y sentirse amado, la forma en la que maquina, su propósito de vida, hacia dónde su intelecto puede ser más funcional. Entonces, es un ejercicio bien lindo. Qué Bien chévere. lindo. Pregunta. Cuando tú le haces la carta astral a cualquier persona, hagámosela, digamos, a este programa, ¿qué tanta probabilidad hay de un error? Marta me decías de 10, 5, pero las que tú has hecho, que tú ya has comprobado. Pues, basada en mi trabajo, Sí. todos mis pacientes han vuelto. Cállate. Nunca he tenido una persona que... Es más, de hecho tengo una paciente que se llama Esperancita y tiene 86 años. Oh, Y ella consulta mensual, porque la astrología también se puede usar como un proceso terapéutico evolutivo. Y me tocó explicarle, ve, yo no soy pitonisa, yo no soy una bruja que te va a leer el futuro porque mi lectura de carta astral no está desde ahí. Yo la vinculé a la psiquiatría, entonces es más como un proceso de psicoanálisis donde vemos tus virtudes y trato siempre de programar a la persona de forma positiva. Es cierto que hay líneas kármicas, es cierto que puedes de pronto ver que la persona emocionalmente no esté tan bien. La idea es que los guíen, que los orienten, como que todas las personas que se dediquen a esto, el llamado sí es a que por favor dejen de transmitir el mensaje de usted se va a matar, usted se va a accidentar, usted se va a todo, porque eso es programar negativamente Claro. el inconsciente y el inconsciente empieza a buscar que las cosas pasen. Tengo una de las preguntas malas que hacemos en este programa. Es que ya es un leitmotiv de esto. El horóscopo de periódico, ¿qué No le tan creo. funcional es?
De una me dijiste, no te creo. No, yo creo en la astrología, pero no creo en el horóscopo. ¿Por qué existe eso entonces? ¿Como por entretenimiento también? Lo que pasa es que hay una energía, hay una lectura universal, hay una lectura global. Digamos, astrólogas que me parezcan muy tesas, mi astral. Sí. Es real, ella no solo es una cara bonita. Ella hace unas lecturas del año a nivel global y ahí pues hay unas características que sí son muy puntuales. Si Urano llega y transita y hace equinoccio o hace conjunción o hace lo que sea con otro planeta en tal signo, pueda que la energía global esté en guerra. Ok. Entonces, ¿qué pasa con el horóscopo? El horóscopo es una interpretación de un astrólogo muy personal, pero no todos atravesamos los mismos procesos al tiempo. Sí, porque es que siempre se basan como, bueno, a los Géminis les va a pasar Exacto, esto. entonces a este todos mes. les dicen en la plata, en el amor, en el trabajo. Velas Marica, rojas. sí, exacto. Sí. Entonces, Perfecto. creo que sencillamente el horóscopo fue una estrategia del entretenimiento para meter la espiritualidad rellenito. y es un relleno, sí, es los cortes comerciales de los periódicos, de Muy Buenos Días y así. Yo tengo una pregunta. Cuando se hace la carta astral, tengo entendido yo que se necesita fecha, hora y lugar de nacimiento. Así es. ¿Qué pasa si yo no tengo claro si nací a las 10 o a las 10:05? La hora no es puntualmente necesaria. Digamos que lo que sucede con la hora es que te acerca a los grados donde están tus ubicaciones de tus casas astrales y demás, pero si no la tienes, igual uno puede hacer un acercamiento con la fecha y el lugar de nacimiento. Oh, Ok. qué chévere. ¿Podemos hacerle carta astral a paranormales? Sí, por supuesto. Entonces salió. ¿Qué necesitamos? Mi celular. Tu celular. Vamos a dar el celular, Ok, porque telepatía. tenemos al superproductor. Gracias. Pero entonces les voy a hacer el del Big Three, ¿El del qué? la lectura del Big Three de los tres grandes, porque si la hago completa se nos van 3 horas acá. No, Listo, sí, listo. Mientras tú abres el celular, tengo una pregunta de niño. Pregunta de niño. Pura pregunta de niño. Las personas que trabajan con astrología, pues obviamente trabajan con los planetas de la Vía Láctea, Sí. ¿cierto? ¿Qué pasa si un meteorito destruye Urano? Sí, Uf, pues probablemente también destruya la Tierra porque está cerca. ¿Urano cerca de la Tierra? Venus, Tierra, Marte, Júpiter, ¿Plutón ya no hace parte de la Urano. astrología? Sí, Plutón hace parte de la astrología. Porque ya lo sacaron de los planetas. Sí, pero eso es porque los de la NASA son unos hijos de putas, pero Plutón está dentro de la astrología. Vea, papi, te queremos, Plutón. ¿Cómo se llama el podcast? El podcast se llama Para Anormales. Pregunta de niño, pero estuvo chévere. Me gusta tu pregunta. Ah, fue chévere. Para pregunta de Anormales, niño. 20 de agosto de 2024. Fue el día que grabamos el primer episodio de Paranormales, que lo grabamos con el señor Juan Pablo Laguna. Sí, fue un sonido bello. ¿Saben la hora? Pues el primer capítulo fue como a eso de las 10 de la mañana, El ¿no? segundo invitado fue el productor. Fue el productor. Y fue el segundo fue invitado. en Bogotá. En Bogotá. Bogotá, Colombia. Yo tengo un programa que diseñé con una programadora de software, que es donde donde hago mis lecturas. ¿En serio? Oh. Sí. Ay, qué chévere. Vea, pues. Ya hay un programa astrólogo. Astrología. ¿Esto es un programa femenino o masculino o no se sabe? No, ¿No es esto necesario eso no? Binario. Es un ella. No binario, es un elle. Es paranormal. Digamos, pero al haber sido fuego, es probable que la energía masculina sea más puntual. Sí. Ah, vea pues. Se grita fuego. Manténlo prendido fuego. Fuego. No lo dejes Yo soy Géminis. Habladores. Sí, habladores. Sí, por eso soy mala presentadora. La mamá de mi hijo también. Mala es Géminis. entrevista. ¿Estefa también es Géminis? La fecha Sí. no es un formato. Ah, es que me la cagué aquí. Espérate. Tú eres Yo soy Tauro. 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 Los Géminis somos los de los gemelitos, ¿no? Exacto, son el signo de la dualidad. El signo de la dualidad. ¿Existe el transigno? O sea, que yo me quiera cambiar de signo. Pues no. Hay un signo que se llama Ofiuco que no está dentro de la lista como Plutón, pero si lo añaden todos cambiaríamos de signo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no lo han querido añadir? Porque es una constelación muy lejana. Entonces, no alcanza como a que llegar no. acá. No. Es como la señal de claro. A ver, Tenemos nuestra carta astral de no hay cobertura, no hay paranormales. cobertura. Se las muestro. Y calla. Esta es la carta astral. Tómale pantallazo. Que le tomes pantallazo, por favor. Eva. Qué lindo, qué lindo. Listo. Bueno. Listo. Dice acá. Tenemos el Big Three, ¿no? Signo solar, Leo, en casa 10. La casa 10 es la casa del éxito. Entonces, tengan mucha fe, por favor.
y paciencia madre. y no paren. Te dije, madre. Tienen luna Piscis, la luna Piscis que habla del factor emocional, digamos, del formato. Es una luna muy emocional, es una luna muy sensible, por eso también se dedican a comunicar precisamente esto. Piscis es un signo muy espiritual, es el signo que lo entendió todo. Y si finalmente ustedes se vinieron a buscar cosas paranormales es porque están buscando información espiritual. Lo Ok. paranormal hace parte de la espiritualidad. Sí. Y ascendente Escorpio. El ascendente Escorpio es, pucha, los Escorpios son muy lancinantes con sus opiniones, entonces que esté a cargo de 2 comediantes no es coincidencia. ¿Sí ven? Sus peores entrevistadores. Sí, los comediantes somos disruptivos, somos lancinantes, somos rebeldes, somos como el bufón del rey. Entonces, los escorpianos siempre son los número 1 y también son el signo de la transmutación con relación a la muerte y la espiritualidad. Entonces tienen el signo del reconocimiento, el signo de la espiritualidad y el signo de la muerte. Que esto sea paranormal tampoco es coincidencia. Ya, espera. Sí, y la parte femenina del formato es Virgo, que la energía virginiana es de estructura, es de orden, es muy cuadriculado, pero está muy ligado a la energía de la Virgen. Entonces es una energía femenina, por consiguiente podríamos decir que están protegidos en cuanto a conflictos, en cuanto a polémicas, es muy maternal la parte fémina del programa. Entrevistamos a Tres Palacios, que era como el más difícil. El más difícil. Exacto. Lindo. Y la energía masculina del programa es geminiana. Entonces es comunicación al 100. Entonces si hablamos de tienen un equipo bien chévere en astrología, en los signos, para el desarrollo, con seguridad les va a ir increíblemente bien. Guarden este podcast, lo van a ver demasiado proyectado, va a ser muy potente y los felicito, está increíble. Ay, voy a llorar. Nosotros, yo les estaba diciendo, Pablo y yo tenemos una meta. Y es un día hacer un Movistar Arena con Dross. Lo van a hacer. Seguramente lo van a hacer. La parte del medio cielo que nos habla del ámbito laboral la tienen en Cáncer y también está en casa 10, que la casa 10, Billuyo, Villegas, éxito, tan. Y la tienen en Cáncer, lo que quiere decir que porfa nunca se les olvide seguir trabajando a favor de la humanidad. Siempre con la sensibilidad hacia la humanidad. La función de ustedes es comunicar. Entonces tengan cuidado con lo que comunican. Sí, Cuidado con lo que Cuidado comunica. con lo que comunica, Dávila. Eso, Vicky. Y ese es el propósito del podcast, Ay, comunicar. muchas gracias. Oye, no, Con qué todo el amor. Increíble. Esto fue algo muy corto, una lectura de carta dura aproximadamente 1:30. Pero así por y es encimita. algo personal, sí, esto fue muy superficial. Qué lindo pero eso, lindo, mi cosas Lore. bonitas. Por ejemplo, si a ti te quieren si se quieren comunicar contigo para hacer una carta astral, ¿dónde te podrían buscar? En mis redes sociales estoy como @soylorenagomezg y ahí en mi perfil está el link donde pues si le dan clic a esa línea de WhatsApp las atiende mi asistente y programamos cita. Es que lindo. Haces Sí, citas sí. virtuales también, me Hago imagino. citas virtuales y presenciales aquí en cualquier O sea, lugar desde del mundo. cualquier parte del país donde usted esté y quiera Ajá. saber su carta astral, acá está la señorita Lorena, que es, Sí. es muy No, intensa. no es nada así como oscuro las cartas, No. porque hay gente que como que, uy, no, eso Ay, es no, de- eso es de- eso es del diablo, eso es del no, jucho. las No. cosas. Al contrario, es algo Porque que- hablamos paisa cuando... Ay, no sé, pero me gusta lo del país. Es algo que como que lo va a guiar a usted a entender la situación por la que está pasando y a salir de esa situación o a una luz, como Es va a el guiarlo. autoconocimiento y toda persona que se conoce a sí misma obra a favor de sí mismo y a favor del mundo. Hermoso. Tengo eso. una pregunta, mi Lore. No sé si Mándalo. alguien más la tenga y se la lleve a la cabeza o solo a mí. ¿Una persona que ya falleció se le puede leer la carta astral? Sí, pero no es recomendable porque tú no tocas energías que no puedes controlar. Bueno, O sea, digamos que si yo, no sé, se falleció alguien y yo quiero saber, no sé, cómo está, ¿se puede saber a través de la carta astral? En teoría sí, porque la energía sigue proyectándose, pero es lo que les decía desde el principio, no podemos jugar de manera irresponsable con la energía. O sea, es la premisa de una buena película de terror. ujú. Ay, quiero hacerle la carta astral a mi abuelita Exacto. y piña. Y empieza. la abuelita llega en Tenga. forma de la del La aro y se los abuela. cule a todos y después de fuma un cigarrillo. Sí, es La eso, abuela ¿no? chimba. Con el tema de las mascotas, por ejemplo.
Para las mascotas se puede hacer astrología, pero y sí cumplen unas características. Por ejemplo, Lennon, mi perro, que es el amor de mi vida. Sí, es hermoso. Es hermoso, es súper amoroso, es súper comunicativo, es súper inteligente. Es Géminis. Mi perro es Piscis. Mi perro es Piscis, pero es ascendente y lunar Géminis. Sí, entonces, sí es extrovertido, sí, y sí viene a cumplir una función. Las mascotas, uno cree que uno las elige, pero realmente son ellos los que lo eligen a uno y llegan con un propósito a ayudarte a sanar ciertos patrones. Nunca he conocido una historia de una persona depresiva que al momento de adquirir un perro no haya salido de la depresión. Te obligan estoy a mover. completamente de acuerdo con eso, porque me pasó con mi Hakuna. O sea, como que yo llegué aquí a Bogotá súper mal, porque pues me alejé de mi familia, pero pues venía por un sueño y por lo que quería. Y entré en una etapa de depresión muy fuerte en la que yo no me paraba de la cama, yo no quería salir. Y esa perrita llegó a mi vida como un... Parece, hijo de puta, que tiene que sacarme a mí. Oye, tengo chichi. Sí. Oye, tengo hambre. Parece Oye, ser. tengo amor para dar y necesito recibir. Hey, bitch. Párate. Entonces, como que, y cuando Hakuna fallece, para mí también fue ella vino a enseñarme eso. E Y- igual los duelos de las mascotas son diferentes a un duelo humano. Sí. Como que son un duelo de demasiado amor. Por alguna razón uno no sufre. Uno sí extraña, pero no Pero sufre. no sufre. Siente mucho agradecimiento todo el tiempo. Total. Y Todo lo el que te tiempo. vinieron a enseñar es permanente. Ah, O yo sea, quiero ya ser eso no mascota. se va. Yo quiero ser mascota. Yo quiero ser un perrito. Mi Lore, yo no sé, esa es una pregunta muy loca. Yo no sé si ni siquiera si tenga algo que ver, pero como nos decían por ahí, más bobo el que no pregunta. Ajá. Eso también es otra premisa de este programa. ¿Tú Sí. crees en la reencarnación? Sí. Ahora, ¿hay manera de con la carta astral saber si una persona reencarnó o no? Yo no lo sé. O sea, yo no lo sé. Hablar de reencarnación es otra área espiritual. Más tú sí puedes ver si es un alma vieja o es un alma joven. Exacto, o sea, como más por ese lado iba mi pregunta, solo que no sabía cómo hacerlas. Como que, por ejemplo, en mi caso, a mí, pues, varias personas, varios brujitos y gente me han dicho que, y yo también lo he sentido, que yo soy un alma vieja. Entonces una persona una vez me decía como Escucha. Lu, es posible que Escucha, Silva. Escucha, Silva. Me decían, escucha, Silva. Escucha, Silva. Me decían como que Lu, es probable que tú estés viviendo una de tus últimas vidas porque ya has pasado por mucho y una cosa y la otra. Pero yo no sé, o sea, como que uno puede ver eso en una persona en una carta astral. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo conmigo. Sí. Yo tengo 32 años, pero durante toda mi vida he sido muy viejita en mi forma de ser. Muy Yo te viejita. ponía más, pero no por tu No. aspecto físico, sino por Sí. tu manera de ser tan madura. Exacto. Siempre he sido muy viejita. Entonces, yo no encajaba en los grupos de mis amigas porque todas querían tener sexo, tener novio, tener todo. Y yo estaba ahí como, pero son tan estúpidas. Y siempre he tenido como mucha confrontación. Mis mejores amigos son personas muy mayores. Solo conecto con ese tipo de personas de una forma muy emocional. No le estoy diciendo viejo, pero sí. Sí, sí. Para mí comer en la calle no es tan chévere, yo prefiero todo lo casero, me dedico a este tipo de artes espirituales y demás. Tengo buena conexión con los niños, tengo buena conexión con los animales y tengo mucha sensibilidad. Entonces, esas son características de almas viejas. Las almas jóvenes suelen ser más disruptivas, son almas muy viajeras, de demasiado movimiento, que tienen una exploración de su vida sexual a tope, que son más rumberas, son más alegres, son pues, o sea, todo lo opuesto. Y pues hay otro sinnúmero de características que tú puedes entrar a evaluar desde muchos lugares. Las almas viejas también se permiten, en algún momento en la vejez empezamos a adquirir cara de bruja, sí, como de así. Y también estamos muy vinculadas como hacia el camino de la sabiduría. Y los caminos de la sabiduría son dolorosos. Es decir, No haber son como pasado yo por pensaba. situaciones muy complejas donde justamente absorbes esa información para después convertirte en una persona que pueda acompañar a otros, dar un consejo, sí, generar calma. Es que, exacto, por ejemplo, en mi caso, o sea, todo lo que tú escribiste tuyo, Ujú. soy yo también, o sea, Ay, no, quédense solas, totalmente. entonces. Eso pasa. Y con el tema de los consejos, a mí me pasa algo y es que como que yo conozco gente y siento la necesidad de aconsejarla de una manera muy sabia con cosas que ni yo sabía que sabía. Y ¿sabes? solo salen. Solo es información que solo sale. sale. Que yo digo como, ¿y yo por qué no aplico eso conmigo? A la vieja. Pasa. Pero lo hablo, lo digo con una tranquilidad, con una sabiduría que yo digo como que
Y digamos que mis hermanos son mayores que yo y yo soy más madura que mis hermanos. No parece. No. Las almas viejas también tenemos complejo de héroe. Entonces es importante protegerse desde ese lugar porque queremos salvar al mundo entero. Entonces, en nuestros vínculos con parejas solemos ser el que rescata al adicto, el que rescata al violento, el que rescata, ¿cierto? El que siempre quiere salvar. Y la Los del proceso, gamines. sí, la del proceso. Sí. Y hay una vinculación a estar en una vida muy solitaria. Pero todo se puede transformar. Importante que no te conviertas en el botadero emocional de la gente. Porque claro, si empieza a acercarte gente muy cargada, la vida, te la acercan, y tú empiezas a nutrir y a revitalizarlos y a darles todos tus consejos, pero no cobras, el universo te empieza a quitar el don y te empieza a castigar. O sea, todo tiene un trueque energético. ¿Cobrar en qué sentido? ¿Monetariamente? Como tú quieras. o como Hay gente quieras? que cobra tipo... Lo importante es que haya un trueque energético. Ok. Tú me puedes dar a mí un costal de frutas a cambio de lo que yo acabo de hacer por ti. Pero yo en lo personal prefiero el dinero porque necesito vivir, Claro. ¿cierto? Entonces ese fue el acuerdo que yo hice. Yo quiero dinero. Un gota a gota espiritual. Acá el trueque energético es la visibilidad Es la visibilidad. de lo que tú estás haciendo. Maravilloso, está Oiga, perfecto, sí, está perfecto, chévere. sí. Hubo Entonces, trueque energético. Ajá. Ay, no, me encanta Vale, mucho gracias. todo. oigan, con todo el amor, gracias a Tan ustedes. bonito verla Me después de encantó tanto venir. tiempo. Volveré, estoy Por- pensando en por volver a favor. Bogotá. Ven a Bogotá, Vuelva, acá te vamos a vuelva. recibir con Y mucho amor. reactivarme con la comedia y no sé, creo Vuelva, que doctora. quiero empezar a hacer humor negro que me parece Hágale, doctora. disruptivo, pero ahí vamos. Bienvenida. De hecho, quería empezar este programa diciendo que de chiquita odiaba los vegetales y por eso desconecté a mi abuelo. Lore, muchas Pero ya. muchas gracias por todo. Con todo el Saludos amor. a la gente. La encuentran como Lorena Gómez G. Si quieren Oigan, Carta Astral. Y muchas gracias por ver este podcast, por favor síganlo, son muy talentosos, la energía está muy linda, no paren, se los aconsejo de todo corazón y gracias a ustedes por estar pendientes, yo soy Lorena Gómez G, nos vemos en otra ocasión. Chao, paranormales. Gracias. Chao. Nos Chao. vamos. Chao, Pablo. Chao.